Lo prometido es deuda, y yo siempre cumplo mis promesas. He aquí donde nos encontramos con este video a petición de mi suscriptor Guillermo, donde vamos a ver la vida de aquel joven rey que, a pesar de su infección mortal, luchó por su país. Sin más que decir, comencemos. Balduino de Jerusalén, mejor conocido como Balduino IV, fue conocido como el rey leproso debido a la enfermedad que padeció y que marcó su reinado, pero a pesar de ello, demostró una notable valentía y liderazgo al frente del reino de Jerusalén durante las cruzadas. En el año 1161 nacería el hijo de Malerico I de Jerusalén y de su primera esposa, Inés de Courtenay. Era su segundo hijo del príncipe de Jerusalén, conde de Gafa y hermano de Balduino III. A los 9 años, Baldu fue educado por el historiador Guillermo de Tiro, siendo su tutor, que notaría que, a diferencia de los otros niños, él no lloraba al ser pellizcado. Con esta noticia, el rey contrató médicos musulmanes para que lo trataran, pero nada sería suficiente para acabar con la enfermedad. Se sospechaba que era lepra, pero aún no había síntomas visibles y los médicos dudaban en diagnosticar por el temible estigma que habría sufrido el joven. Si esto hubiera pasado, Baldu estaría ingresado por ley a la Orden de San Lázaro, una orden militar formada por caballeros leprosos o víctimas de otras enfermedades. Sin embargo, pudo mantener el uso de sus extremidades y todavía no tenía desfiguración en su rostro, así que lo mantuvo en secreto. En la adolescencia, Baldu era un chico decidido y optimista frente a su enfermedad. Era muy parecido a su padre en apariencia, forma del cuerpo, manera de caminar y expresarse. Baldu aprendía rápido, disfrutaba de escuchar relatos y lecciones de historia. Su tutor, William, comentó sobre su excelente memoria, diciendo que no odiaba las ofensas que le hacían los demás. En 1174 fallecería su padre, inesperadamente de disentería, que es un trastorno inflamatorio del intestino, específicamente del colon, que produce diarrea grave y con presencia de moco y sangre en las heces. A su riesgo de una campaña contra Nur al-Din, el sultán de Damasco, Baldu fue elegido como rey por el Tribunal Supremo de Jerusalén, pero el joven solo tenía 13 años. Por lo tanto, el reino quedó a cargo de un regente llamado Raimundo de Trípoli. También el rumor sobre su enfermedad se hacía cada vez más fuerte, pero la nobleza aún lo aceptaba como su rey. En el verano de 1176, Baldu cumplió los 15 años, que en esa época era la mayoría de edad. Tomó las riendas del reino por sí mismo. Nadie esperaba que su gobierno durara mucho tiempo, pero gran parte de su reinado temía por su enfermedad. Por lo tanto, con la preocupación de la sucesión de la corona, Baldu casaría a su hermana Sibila con Guillermo de Montferrato. Pero este falleció. Con esto, ella quedó viuda y embarazada. Así Baldu la casó con un noble francés llamado Guido de Lusignan. El matrimonio fue decisivo para conseguir ayuda militar al reino. Tan pronto como asumió el gobierno, Baldu empezó a planear un ataque a gran escala a Egipto, aprovechando que Saladino estaba en su campaña en Alepo para atacar los alrededores de Damasco. Esta fue su primera experiencia de guerra. A pesar de perder el movimiento de sus extremidades y tener el uso de una sola mano, se negó a delegar sus deberes militares y participó en los combates. En noviembre de 1177, el sultán Saladino salió de Egipto para atacar la ciudad de Ascalón. Balduino, que tenía 16 años, dirigió el ejército franco y cabalgó hacia la ciudad para protegerla, aun así que estuviera en inferioridad numérica contra el ejército musulmán.
Se dice que se postró ante un fragmento de la verdadera cruz, pidiendo la victoria antes de cargar, lo que inspiró profundamente a sus hombres. Mientras Saladino siguió marchando hacia Jerusalén, pensando que Baldu no se atrevería a atacarlo, permitió que su ejército se extendiera por una amplia zona, saqueando y asolando aldeas. A pesar de ello, los templarios lograron romper los bloqueos musulmanes. Baldu persiguió a Saladino hasta el anochecer y luego se retiró a Ascalón. Esta batalla se le conoció como la Batalla de Monthizar, donde Saladino sufrió una pérdida de casi el 90% de su ejército, incluyendo su guardia real de mamelucos, según fuentes cristianas, aunque los historiadores modernos sospechan que sea una exageración de parte de las crónicas medievales. Saladino huyó de vuelta a Egipto, atacado por beduinos del desierto en el camino. Mientras que la enfermedad de Baldu, a causa de la falta de atención, empezó a empeorar e inevitablemente siguió su curso a través de las horribles etapas de creciente discapacidad junto con la desfiguración facial. Finalmente, Baldu quedó inmovilizado. Por este motivo tuvo que ser llevado en una litera suspendida por caballeros o caballos. La ceguera se produjo un poco después y, consciente de sus limitaciones físicas, ofreció la abdicación del trono, pero honora su liderazgo. Sin embargo, esto fue rechazado por los nobles. En 1183 enfermó de fiebre. Creyendo que ya estaba en su lecho de muerte, dejó como regente a su cuñado, Guido. Así que cuando Saladino atacó de nuevo, fue Guido quien dirigió los ejércitos cristianos, pero no se atrevió a atacarlo en el asedio de Kerak en ese mismo año. Por lo que el rey se arrepintió e hizo que lo llevaran en una litera para tomar el mando personalmente. También esto provocó que Balduino intentara desheredar a Guido y a su hermana Sibila, nombrando a su sobrino de 5 años, Balduino V, como heredero directo para evitar que Guido llegara al poder. Así, en 1185, a la edad de 24 años, Balduino IV murió, enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, cerca de su padre. Sin embargo, sus acciones anteriores no ayudarían mucho. Un año después, fallecería su sobrino, dejando el trono finalmente en manos de Guido de Lusignan, tal como Balduino temía. Solo 2 años después de la muerte del rey leproso, en 1187, Jerusalén caería ante Saladino en la batalla de Hattin. Esto demuestra que Balduino era realmente el único muro que contenía el colapso del reino, pero ya era demasiado tarde. La Tierra Santa había caído en manos enemigas. En conclusión, a pesar de su enfermedad, gobernó con determinación y habilidad, enfrentándose a desafíos políticos y militares. Aunque la lepra afectó gravemente su salud, provocando deformidades y pérdida de la sensibilidad, siguió participando en batallas y demostró una gran fortaleza. Logró importantes victorias militares, como la batalla de Monthizar contra Saladino, un líder musulmán muy poderoso en aquella época. Su liderazgo fue crucial para mantener el reino de Jerusalén en un periodo de gran inestabilidad. ¿Qué otro personaje o evento histórico quieren ver en este canal? Pueden dejar su petición en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. Agradezco a todos por ver este video. Compártanlo con sus amigos o familiares. Denle like si les gustó y suscríbanse si son nuevos en el canal. Nos vemos en el siguiente video.